El primer sonido fue el crujido agudo de un hueso, seguido del grito aterrorizado del caballo. El mundo de Isabella Reed se puso patas arriba, una mancha de cielo azul y tierra roja, antes de que el impacto contra el suelo le robara el aliento en una explosión de dolor. El silencio que siguió fue absoluto, más profundo y vasto que el silencio opresivo de su hogar. Allí, el silencio era un arma, una herramienta de control manejada por su esposo. Aquí, en el corazón del desierto de Arizona, era la indiferencia de la naturaleza misma. La grava afilada se clavó en la piel de su rostro, el sabor a polvo y sangre llenó su boca. Por primera vez en una década, estaba completamente sola, sin paredes que presenciaran su insignificante existencia. Una libertad tan violenta y repentina que se sintió como la muerte misma. El sol de 1875 caía sin piedad, como un martillo de oro sobre el yunque de la tierra. Los cactus saguaro se erguían como silenciosos centinelas de una época anterior, sus sombras ofreciendo un refugio inútil contra el calor del mediodía. Las áridas montañas en el horizonte eran dientes afilados que roían el cielo, un recordatorio constante del salvajismo y la brutalidad de aquella frontera. El rancho, con su madera oscura y sus pesadas cortinas, parecía un espejismo lejano, una fortaleza de civilización artificial plantada en un lugar que la rechazaba. Esta era una tierra de sangre y miedo, donde la tensión entre los colonos blancos y las tribus apaches era una herida abierta, siempre al borde de la infección. Isabella se sentía insignificante, un grano de arena perdido en la inmensidad salvaje que era a la vez una amenaza y la promesa de una liberación inimaginable. En el suelo, Isabella era la viva imagen del desorden. Su vestido oscuro de cuello alto, el uniforme de su sumisión, estaba rasgado a la altura de la rodilla y manchado de polvo rojizo. El apretado moño que construía cada mañana, como un muro alrededor de su identidad, se había deshecho. De cabello rubio, ahora sucios y húmedos de sudor, se le pegaban a la cara pálida. La caída la había despojado de su fachada de señora Reed. Era simplemente una mujer, herida, vulnerable y expuesta bajo la mirada despiadada del cielo. Por primera vez en años, su apariencia exterior encajaba a la perfección con el caos que sentía por dentro. El agudo dolor en el tobillo era un bienvenido punto focal, un dolor físico y sincero que eclipsaba el dolor sordo e indescriptible que habitaba en su alma. No apareció de la nada. Parecía emerger del paisaje mismo, una figura alta y esbelta que se movía con la fluidez silenciosa de un depredador. Cuauhtémoc, un guerrero apache, permanecía a una distancia respetuosa, su cuerpo fuerte y ágil marcado por cicatrices que contaban historias de batalla y supervivencia. Sus ojos oscuros y penetrantes la observaban no con la lujuria o el desprecio a los que estaba acostumbrada, sino con una curiosidad profunda y desconcertante, como si fuera un presagio, una señal por descifrar. El silencio entre ellos era diferente del silencio de su hogar. Era un silencio vivo, vibrante de tensión, de preguntas no formuladas y con un poder ancestral que hacía vibrar el aire. Él era la encarnación de todo lo que le habían enseñado a temer. El pánico finalmente rompió su parálisis. Impulsada por un instinto primario, Isabella abrió la boca para pedir ayuda, para gritar, para emitir cualquier sonido que pudiera demostrar que seguía viva. Pero lo que salió fue un susurro patético, un sonido ronco y frágil como el crujido de hojas secas. Era la voz de una garganta oprimida por el desuso, el sonido de su propia desaparición. El guerrero se acercó, con pasos pausados, y se arrodilló a su lado. Su presencia era abrumadora, pero no amenazante. La miró directamente a los ojos y en un español mal hablado, con el acento de su pueblo, pronunció las palabras que destrozarían su mundo en dos.
No temo a tu voz. La escucho en mis sueños. Es la voz que mi pueblo necesita para encontrar el camino. Las palabras flotaban en el aire seco del desierto como un trueno en un cielo despejado. Eran tan ilógicas, tan imposibles, que su cerebro se negaba a procesarlas. Su voz, una herramienta que había aprendido a reprimir, a ocultar, considerada por su marido una irritación, una falla en su perfección como esposa objeto. Ahora, este hombre, un salvaje, un enemigo, declaraba que ella poseía un poder sagrado, el poder de guiar a una nación. La conmoción fue más violenta que la caída del caballo. Abrió una grieta en sus años de apatía, y por ella una lágrima, la primera en una eternidad, rodó lentamente, trazando un camino limpio en la tierra de su mejilla. Una pregunta silenciosa surgió en medio de los restos de su realidad. ¿Quién era este hombre y qué veía en ella que ella misma desconocía? Si disfrutas de esta conmovedora historia, suscríbete al canal para no perderte ningún episodio y cuéntanos desde qué ciudad o país la estás viendo. Nos encanta saber de dónde son nuestros espectadores. El año 1875 encontró a Arizona en un punto álgido, una tierra fronteriza convulsionando bajo el peso de la expansión. La política de destino manifiesto del gobierno estadounidense fue una sentencia de muerte para los pueblos indígenas, un decreto que establecía que sus tierras, tradiciones y vidas eran obstáculos que debían eliminarse. El aire estaba cargado de una violencia latente, donde el sonido de un galope lejano podía significar la presencia de un vecino o una incursión militar. Para los colonos, los apaches eran fantasmas salvajes, una amenaza que debía ser exterminada. Para los apaches, los hombres blancos eran una plaga que envenenaba la tierra y les robaba el futuro. En este mundo dividido por el odio y la codicia, la confianza era una moneda inexistente y la supervivencia dependía de elegir un bando y defender la propia vida con uñas y dientes. La plantación Reed era una isla de arrogante opulencia en medio de esta brutalidad. Construida para impresionar, la casa era una fortaleza de orden y control. Muebles de caoba oscura, importados a un precio exorbitante desde Oriente, llenaban las habitaciones, y pesadas cortinas de terciopelo bloqueaban la implacable luz del desierto, creando una penumbra perpetua. El brillo de la platería, pulida a diario por Isabela, reflejaba un vacío que resonaba en su alma. Cada objeto era un recordatorio de su rol. No era la dueña de la casa, sino su objeto más cuidado. El silencio reinaba allí no era de paz, sino de vigilancia. Era el silencio de una jaula dorada, donde el más mínimo sonido de descontento u opinión sería rápidamente sofocado por la presencia dominante de su esposo. Isabela no nació para el silencio. Criada en Boston en una familia respetable pero empobrecida, recibió una buena educación y poseía una mente curiosa y un espíritu vivaz. Su matrimonio con Thomas Reed, un hombre 20 años mayor que ella e inmensamente rico, había sido un acuerdo de supervivencia. Su familia obtendría seguridad financiera. Él conseguiría una esposa joven y bien educada para presumir en su imperio fronterizo. Llegó a Arizona con el corazón lleno de ingenua esperanza, soñando con una sociedad. Lo que encontró fue un proceso sistemático de anulación. Sus opiniones fueron ignoradas, sus gustos ridiculizados y su esencia fue pulida día tras día hasta convertirse en la superficie lisa y pulida que su esposo deseaba. Para Cuauhtémoc y su pueblo, los chiricahuas, la vulnerabilidad era un estado constante. Eran cazadores en una tierra donde la caza estaba desapareciendo, guerreros cuyas tierras sagradas fueron profanadas por alambradas y vías de tren. Habían visto sus aldeas incendiadas, sus familias masacradas y a sus hijos morir de hambre y enfermedades traídas por el hombre blanco.
La suya no era una lucha por la conquista, sino por la existencia. Cada amanecer era una incertidumbre, cada atardecer un alivio temporal. La carga que Cuauhtémoc soportaba no era solo la de sus pérdidas personales, sino el peso colectivo del dolor de toda una nación, un pueblo que estaba al borde de la extinción y que buscaba en él un rayo de esperanza. Esta esperanza, para Cuauhtémoc, se había materializado en una visión recurrente. Durante lunas, soñó con una mujer con cabello color maíz seco y ojos como el cielo, antes de una tormenta de verano. En su sueño, ella no hablaba, pero el poder de su silenciosa presencia le revelaba vías fluviales subterráneas, caminos seguros a través de cañones y hierbas curativas ocultas. La visión era un mensaje del gran espíritu que no podía descifrar por completo, un enigma sagrado. Por lo tanto, cuando encontró a Isabela caída, herida y muda de terror, no solo vio a una mujer blanca, la esposa de un enemigo, vio la encarnación de su profecía, un misterio que se vio obligado a investigar, aunque le costara la vida. La brecha entre sus mundos era casi insalvable. Para la sociedad de Isabela, cualquier forma de compasión por un nativo americano se consideraba traición racial. Ser encontrada con un guerrero apache sería su mayor ruina social, prueba de que era, como su esposo a veces la acusaba, mentalmente inestable. Para la tribu Cuauhtémoc, traer a una mujer blanca a su campamento secreto era un riesgo inimaginable. Podía ser una espía, un señuelo para una trampa mortal. Su sola presencia podía atraer al ejército y sellar el destino de todos. La propia esencia de sus realidades sociales estaba diseñada para garantizar que un encuentro como este solo terminara en más derramamiento de sangre. El mayor obstáculo, sin embargo, era la prisión que Isabela llevaba dentro. Años de abuso emocional la habían convencido de su propia inutilidad. La voz de su esposo resonaba en su mente, repitiendo incansablemente que sus ideas eran tontas, sus sentimientos una molestia y su silencio su mayor virtud. La idea de que pudiera poseer cierta sabiduría, algún poder innato, parecía una cruel fantasía. Su miedo a hablar era ahora un reflejo condicionado. Le aterraba que si intentaba seguir la profecía de Cuauhtémoc, descubriría que estaba terriblemente equivocado y que, en su interior, no era más que un vasto y desolado vacío. Su vida antes de la caída era una liturgia de monotonía. Despertarse antes del amanecer, asegurarse de que el café de su esposo estuviera a la temperatura adecuada, supervisar a los sirvientes con gestos silenciosos, pues su voz era innecesaria para las tareas del hogar. Pasaba horas sentada en la mecedora del porche, no por ocio, sino por falta de algo que hacer, con la mirada recorriendo los contornos de las montañas lejanas. Ese vasto horizonte era su único confidente, el único que presenciaba el grito silencioso de su alma. El solitario viaje no había sido un acto de rebelión planificado, sino un impulso desesperado, un espasmo muscular de un espíritu que se negaba a morir por completo, la búsqueda de una sola bocanada de aire fresco, de vuelta en el desierto, a pocos metros del cuerpo inmóvil de su caballo. La conexión entre los dos seres dispares comenzó a formarse. Tras pronunciar sus impactantes palabras, Cuauhtémoc no la obligó ni la amenazó. Simplemente le ofreció su cantimplora de agua. Un gesto simple y primordial, un ser vivo ofreciendo sustento a otro. En ese momento, al recibir el agua en sus labios agrietados, Isabela no vio a un salvaje ni a un enemigo. Vio a un hombre, y él, viéndola beber, no vio a una mujer blanca ni un símbolo de opresión, sino un alma sedienta. En ese gesto silencioso apareció la primera grieta en el muro de prejuicios y miedo, y un frágil puente comenzó a tenderse sobre el abismo.
Isabella Reed es un espectro de 30 años, una mujer cuya palidez no se debe a la falta de sol, sino a la ausencia de vida. Su cabello rubio, que antaño caía libremente, se recoge a diario en un moño apretado, una corona de espinas de su propia creación, como si cada mechón suelto fuera un acto imperdonable de rebeldía. Sus ojos azules, antaño espejos de un espíritu curioso, se han vuelto opacos y distantes, casi siempre fijos en el suelo para evitar la mirada crítica de su marido. Viste vestidos oscuros de cuello alto, armaduras de tela que ocultan su cuerpo y refuerzan la rigidez de su existencia. Su postura es contraída, con los hombros encorvados, en un intento inconsciente de ocupar el menor espacio posible en el mundo. Es la imagen de la sumisión, una obra maestra de control esculpida por la mano de su amo. Su historia de dolor es un mosaico de pequeñas humillaciones cotidianas que juntas la destrozaron. Recuerda vívidamente una cena de hace años en la que se atrevió a expresar su opinión política. Su esposo, Thomas, no gritó. Peor aún, sonrió con condescendencia y les dijo a los invitados: «Mi esposa tiene una imaginación tan vívida, es una de sus cualidades más encantadoras». La risa cortés que siguió fue como ácido para su alma. Desde ese día, aprendió que su voz era motivo de vergüenza. Él la aisló, despidiendo a las criadas con las que se atrevía a hablar y desalentando a las visitas. Cada día era una nueva lección sobre su propia nada, un proceso lento y metódico de borrar todo rastro de quién fue. El dilema que ahora la consume es una guerra civil en su alma. Por un lado está la voz de su esposo, un eco interiorizado que le susurra que es insensata, débil, y que la visión de Cuauhtémoc no es más que los delirios de un salvaje o una trampa mortal. Esta voz tiene sus raíces en décadas de condicionamiento. Por otro lado está la mirada del guerrero apache, el primero en años que la ve no como un objeto, sino como un misterio. La esperanza que él ha encendido es aterradora, pues para alcanzarla debe rebelarse contra la única verdad que conoce, su propia insignificancia. El miedo a descubrir que su esposo tenía razón desde el principio es tan paralizante como el miedo a permanecer en su jaula para siempre. Sus sueños, antes llenos de libros y viajes, se habían vuelto modestos, casi microscópicos. Su mayor deseo era simplemente decir una frase completa sin que le temblara la voz, sin ensayarla mentalmente 10 veces, y que quien la escuchara simplemente la aceptara. Su trauma tiene detonantes sensoriales precisos. El sonido de las pesadas botas de Thomas sobre el suelo de madera pulida la hizo estremecer instintivamente. El fuerte olor de su puro en la oficina pareció absorberle el aire de los pulmones. Es veterana de una guerra silenciosa, invisible, y lleva sus cicatrices no en la piel, sino en la forma en que su cuerpo ha aprendido a disculparse por existir, en la forma en que su respiración se vuelve superficial cada vez que se alza una voz masculina. Cuauhtémoc, cuyo nombre en su lengua significa águila descendente, es un hombre de 35 años que parece haber sido tallado en la mismísima roca del desierto. Alto y ágil, su piel cobriza es el mapa de su vida. Una larga cicatriz en su antebrazo narra la historia de un encuentro con un oso. Otra, más descolorida, en su pecho es el legado de la bala de un soldado. Su larga cabellera negra cae sobre sus anchos hombros y sus ojos oscuros poseen una intensidad que parece ver más allá de la superficie. Su postura siempre es erguida, una columna de orgullo y resiliencia, pero en momentos de quietud, sus ojos revelan una profunda tristeza, el peso de cargar con las esperanzas y los dolores de su pueblo. Su pasado está marcado por una pérdida que define su misión. Era apenas un joven guerrero cuando la caballería estadounidense atacó su aldea a un amanecer de invierno.
una masacre justificada como represalia por un robo de ganado. Cuauhtémoc luchó con valentía, pero vio a su primera esposa y a su hijo pequeño morir bajo el fuego y el acero. Sobrevivió, pero una parte de su alma quedó sepultada con ellos en la nieve ensangrentada. Esa tragedia cimentó su determinación. Ya no lucha por venganza, pues sabe que el odio es veneno. Lucha por sobrevivir para asegurar que los niños que quedan de su tribu tengan la oportunidad de crecer y aprender las canciones e historias de sus antepasados. Su personalidad es de un honor austero e inquebrantable. Trata a Isabela con un respeto distante, no por ser mujer, sino porque su visión la marcó como sagrada. Su honor se manifiesta en acciones, no en palabras. En el camino hacia el campamento, camina, insistiendo en que ella, la mujer herida, monte el único caballo que les queda. Al dividir su escasa ración de carne seca, se asegura de que ella coma primero. No ofrece falsos consuelos ni palabras amables. En cambio, ofrece la verdad sin adornos y la protección de su presencia silenciosa y vigilante. Su moralidad no proviene de un libro sagrado, sino de la profunda creencia de que cada acción tiene un eco en el mundo espiritual. Entre los inocentes involucrados destaca Nalin, una niña de 7 años cuyos grandes ojos oscuros han visto más pérdidas que la mayoría de los adultos. Tras haber perdido a sus padres en la misma epidemia de viruela que diezmó a la mitad de la tribu el año anterior, es una niña tranquila y observadora. A diferencia de los adultos, ve a Isabela no con miedo ni odio, sino con pura curiosidad. Se acerca sigilosamente para tocar la extraña textura de su vestido o para observar el pálido color de su cabello. Nalin representa el futuro por el que lucha Cuauhtémoc, la inocencia que persiste incluso en medio del caos y el dolor. Es la prueba viviente de que la vida continúa. El papel emocional de los niños, especialmente de Nalin, es fundamental para la transformación de Isabela. Años de una existencia estéril y sin amor habían embotado cualquier instinto maternal que pudiera haber albergado. Sin embargo, cuando Nalin, sin mediar palabra, le ofrece un pequeño pájaro de madera toscamente tallado, algo en su interior se quiebra. Un gesto tan pequeño, tan puro y desinteresado, viniendo de una niña que debería odiarla, es un acto de gracia que la desarma por completo. La mirada curiosa de Nalin es crítica, poco exigente. Es en esta mirada que Isabela comienza a redescubrirse a sí misma, no como la esposa de alguien, sino simplemente como un ser humano capaz de recibir y quizás algún día corresponder a la bondad. El principal antagonista es su esposo, Thomas Reed, un hombre imponente de 50 y tantos años, cuya riqueza e influencia solo son superadas por su profunda inseguridad. Su control obsesivo sobre Isabela no es señal de fuerza, sino de un miedo aterrador a ser percibido como débil o insensato en el brutal y masculino entorno de la frontera. El orden es su religión, su hogar, su templo, e Isabela, su ídolo más perfecto. No la ama, la posee. Su desaparición no le rompe el corazón, pero hiere su orgullo intolerablemente. Es una mancha en su reputación, un desafío a su autoridad absoluta, y la perseguirá no para salvarla, sino para recuperar sus bienes y castigar su desobediencia. La sociedad que los rodea es otra fuente de opresión. Es un coro de prejuicios que valida las acciones de Thomas y condena a Isabela. Las esposas de los otros rancheros, que siempre la consideraron arrogante y distante, ahora susurran que se ha vuelto loca, o peor aún, que se ha entregado voluntariamente a los salvajes. El pastor de la iglesia local predica sermones incendiarios sobre el peligro pagano que acecha sus tierras, presentando a los apaches como demonios que deben ser exorcizados con pólvora y plomo. Esta mentalidad
Colectiva crea una atmósfera sofocante, donde la compasión se considera debilidad y la crueldad se justifica como una necesidad para la supervivencia de la civilización. No hay espacio para los matices en este mundo de certezas brutales. La encarnación física de esta opresión es el capitán Miller, comandante del fuerte del ejército local. Para Miller, un hombre ambicioso y cínico, la guerra contra los apaches no es una cuestión de justicia ni seguridad, sino una oportunidad profesional. Cada hostil eliminado supone un ascenso en la escala social. Considera el secuestro de la esposa de un hombre influyente como Thomas Reed un regalo del cielo. Es la justificación perfecta para lanzar una campaña a gran escala, para limpiar el territorio de una vez por todas y ser aclamado como un héroe. La vida de Isabella, para él, es irrelevante. Ella es solo un peón útil, una excusa conveniente para la violencia que anhela desatar. El suceso que desgarró el tejido de su vida fue un accidente, banal y violento. El agudo relincho de su caballo, un casco atrapado en la grieta de una roca, y el mundo se desdibujó en una confusión caótica. El golpe sordo de su cuerpo contra el duro suelo del desierto fue el último punto de una frase que ni siquiera sabía que estaba terminando. El dolor punzante en su tobillo fue una señal de alarma que resonó en su cuerpo, despertándola de un letargo de una década. Yaciendo bajo el sol abrasador, el orden meticuloso de su existencia se desmoronó. Ese momento de fractura física fue el catalizador, el acto fortuito del destino que la arrancó de su trayectoria controlada y la lanzó directamente al camino de un propósito que jamás podría haber imaginado. Cuando abrió los ojos, él estaba allí, una silueta oscura contra el brillo cegador del cielo. Para Isabella, paralizada por el dolor y el miedo, él no era un hombre. Era la encarnación de todas las historias de terror que había oído junto al fuego, los susurros sobre la brutalidad apache que atormentaban las noches de los colonos. Sus pasos eran silenciosos, pausados, y cada uno le golpeaba el corazón con la fuerza de un tambor de guerra. Se encogió, esperando el golpe, el cuchillo, la violencia que, según le habían dicho, era el único lenguaje que esta gente entendía. Su cuerpo se preparó para el dolor, el único compañero que conocía bien. El aire entre ellos vibraba con la tensión de un siglo de odio. Para él, ella debería haber sido la enemiga, un símbolo de la plaga blanca que robó sus tierras y mató a su gente. Para ella, él era el salvaje, el otro un monstruo de las profundidades del infierno. El abismo que los separaba estaba hecho de prejuicios, de sangre derramada y de un miedo tan profundo que era casi una entidad física. En ese momento, no eran solo dos personas, eran dos mundos en curso de colisión, y la única expectativa razonable era una explosión de violencia. Isabella cerró los ojos, resignada al final que siempre había temido en esa tierra salvaje e implacable. Fue entonces cuando él habló, y las palabras que salieron de su boca no eran de odio, sino de una extrañeza tan profunda que confundieron su miedo. «No me da miedo tu voz, la oigo en mis sueños». La afirmación fue tan extraña, tan completamente opuesta a todo lo que ella esperaba, que apagó su pánico. No tenía sentido. Y por no tener sentido, la obligó a abrir los ojos, a dejar de reaccionar y a empezar a escuchar. La profecía imposible que él había pronunciado fue una piedra, arrojada a la superficie quieta de su desesperación, y las ondas que creó comenzaron a destrozar la imagen de su mundo cuidadosamente construido. Tras la conmoción de sus palabras, las acciones de Cuauhtémoc fueron aún más desconcertantes. Le ofreció su cantimplora, un gesto universal de misericordia. Después de que ella bebió, no la ató ni la arrastró. Simplemente se dio la vuelta y comenzó a alejarse, con pasos tan silenciosos
como cuando llegó. Le estaba dando una opción. La decisión era suya. Podía intentar arrastrarse de vuelta a su prisión dorada, al silencio sofocante y la seguridad de la humillación familiar. O podía seguir a este desconcertante profeta hacia lo desconocido, un camino que solo prometía incertidumbre y peligro, pero que albergaba la primera chispa de vida que había sentido en años. En ese breve momento de decisión, un torbellino de imágenes inundó la mente de Isabela. Las largas y silenciosas mesas del comedor, con Thomas a la cabecera, ajeno a su presencia. Las pesadas cortinas de terciopelo, siempre corridas, impidiéndole ver el mundo exterior. El peso constante de su mirada desaprobadora, una fuerza gravitacional que la mantenía encorvada. Estos recuerdos, el amargo sabor de su vida, contrastaban marcadamente con la inmensidad abierta y aterradora del desierto que se extendía ante ella. El dolor en su tobillo era agudo, pero el dolor en su alma, el dolor de ser un fantasma en su propia casa, era infinitamente peor. Una oleada de algo que apenas reconocía, quizás adrenalina, quizás unas ganas irresistibles de vivir, la impulsó. Agarrándose a una roca cercana, ignoró la quemazón de su tobillo y se puso de pie tambaleándose. Dio un paso, luego otro, cojeando hacia la figura que se alejaba. Cada paso era una agonía física, pero también un acto de rebelión trascendental. Era su primer acto auténtico de autodeterminación en una década. No huía de un peligro desconocido, huía de una certeza mortal. En ese momento, de la libertad por encima de la comodidad de la aniquilación. «¡Espera!», gritó. La voz que emergió era temblorosa, raspada por la falta de uso, pero era inconfundiblemente la suya. Y lo más importante, no era una súplica, era una orden. Una pregunta. ¿Qué quieres decir? ¿Qué sueño? En ese instante, el hechizo se rompió. Ya no era la víctima pasiva que esperaba su destino. Al preguntar, se convirtió en una participante activa. Al usar su voz, no para obedecer ni disculparse, sino para buscar comprensión, dio el primer paso para salir de la niebla silenciosa que la había envuelto durante tanto tiempo. Era el sonido de su propia resurrección. Cuauhtémoc se detuvo y giró lentamente. En sus ojos vio el cambio. La mujer aterrorizada en el suelo había desaparecido, reemplazada por alguien con una llama de fuego en la mirada. Su pregunta era la prueba que necesitaba, la confirmación de que el espíritu en su interior seguía vivo. Su respuesta fue simple, pronunciada con la seriedad de un juramento sagrado. «Eres la guía que mi pueblo necesita». En ese momento se forjó un nuevo vínculo. No era el de un captor y un cautivo, ni el de enemigos. Era el vínculo de dos almas desesperadas, unidas por un propósito compartido y extraordinario. Estarían juntos, no por la fuerza, sino porque por primera vez ambos tenían una razón para creer. El viaje al campamento Apache fue una experiencia silenciosa. El tobillo de Isabela palpitaba con cada paso y se apoyaba en una rama áspera, negándose a quejarse. Cuauhtémoc no la trató con compasión. Su apoyo fue práctico, impersonal. Una mano firme en su espalda para estabilizarla en terreno rocoso. Un paso firme que no la humillaba. El silencio entre ellos ya no era de tensión, sino de intensa observación mutua. Ella lo observó leer la tierra como un libro abierto, cada sendero, cada planta, cada cambio en el viento. Él observó la inesperada tenacidad bajo su frágil fachada, la forma en que apretaba los dientes y seguía adelante. Una resiliencia que no esperaba encontrar en una mujer blanca. Su llegada al campamento oculto en el cañón fue recibida con una oleada de fría hostilidad. Los guerreros vieron un enemigo entre ellos. Las mujeres la miraron con una mezcla de desprecio y miedo, viéndola como un mal presagio que podría acarrearles la ruina a todos. Un anciano, cuyo rostro era un mapa de innumerables pruebas, confrontó abiertamente a Cuauhtémoc, cuestionando su cordura.
Isabela sintió el peso de decenas de ojos sobre ella, una forma de escrutinio completamente nueva. No era la mirada controladora de su esposo, sino el juicio de un pueblo que luchaba por sobrevivir. Por primera vez comprendió que la libertad del silencio también significaba la libertad de ser juzgada por quien era, no por lo que poseía. La primera grieta en el hielo de la desconfianza provino de la fuente más inesperada. Sentada sola junto a una pequeña fogata, temblando más de aislamiento que de frío, Isabela vio acercarse a la pequeña Nalín. La huérfana, cuya mirada reflejaba una triste sabiduría, no dijo nada. Simplemente extendió sus pequeñas manos y colocó una manta de piel de conejo, gastada y cálida, sobre los hombros de Isabela antes de huir. Ese simple e inesperado acto de bondad, un gesto de pura calidez de una niña que tenía todas las razones para odiarla, atravesó la armadura de Isabela. Fue un mensaje silencioso y poderoso. Incluso en ese lugar de dolor, la compasión aún podía existir. Días después, Cuauhtémoc regresó de una patrulla con fiebre alta y una herida profunda, infectada y supurante en la pierna. Mientras el curandero tribal preparaba sus hierbas, Isabela entró en acción, recordando las lecciones básicas de cuidado que su abuela le había enseñado de niña. Hirvió agua y, con un retazo limpio de su enagua, comenzó a limpiar la herida con una delicadeza y concentración que sorprendió a todos. Fue un cambio de roles crucial. Por primera vez en años, ella no era la paciente, la frágil, sino la cuidadora. Cuauhtémoc, en su delirio, la observaba con los párpados entornados y en un raro momento de vulnerabilidad permitió que su enemigo lo cuidara, un acto de confianza que vale más que 1000 palabras. Mientras se recuperaba, comenzaron sus primeras conversaciones serias. No hablaban de la profecía ni de su pasado, sino de cosas sencillas y tangibles. «¿Cómo se llama esta planta?», preguntaba ella, y él, con su voz profunda, respondía en apache, luego en español. «¿Y esa estrella?», preguntaba él señalando el cielo nocturno. «La estrella polar. Nunca se mueve», respondía ella. Eran pequeños intercambios, fragmentos de conocimiento que unían el abismo de sus experiencias. Estaban encontrando puntos en común en el mundo natural que ambos, por diferentes razones, habían aprendido a observar con atención. Cada palabra compartida era un hilo que los unía. Una noche, junto al fuego, la vio frotarse distraídamente una cicatriz blanquecina en la muñeca, una marca que los dedos de su esposo le habían dejado años atrás. Cuauhtémoc no preguntó por ella. En cambio, se tocó la cicatriz en el pecho, la dejada por la bala de un soldado. «Caballería, 1871», dijo simplemente. «Mi hermano murió ese día». Le ofreció su propio dolor, su propio trauma, sin pedir nada a cambio. Envalentonada por su vulnerabilidad, Isabela finalmente le dio voz a su propia prisión. «Algunas jaulas no tienen barrotes», susurró a las llamas. Él no respondió, solo asintió lentamente. Comprendió. El silencio que siguió fue de comunión. La empatía comenzó a crecer en su corazón como una planta del desierto, lenta pero tenazmente. Isabela empezó a ver el mundo a través de sus ojos. Sintió la ansiedad de las madres cuando los cazadores regresaron con las manos vacías. Vio el terror en los ojos de los niños al oír un trueno lejano, que podría haber sido confundido con caballos al galope. Su sufrimiento personal, que antes había sido el centro de su universo, comenzó a expandirse, a conectar con el dolor colectivo mucho mayor de su pueblo. Ya no era una prisionera fugada, se estaba convirtiendo, contra todo pronóstico, en testigo y participante de su lucha por la vida. Poco a poco, la profecía mística que los había unido comenzó a desvanecerse. El fundamento de su relación estaba pasando de la fe a algo mucho más sólido, el respeto. Él respetaba su fuerza interior,
la resiliencia que se escondía bajo su delicada apariencia. Ella lo respetaba por su honor inquebrantable y la dignidad con la que cargaba con el peso de su mundo. Él veía más allá del color de su piel y su pasado, viendo el espíritu de un superviviente. Ella veía más allá del estereotipo del salvaje, viendo a un hombre de profundo dolor y un amor aún más profundo por su pueblo. El amor que floreció entre ellos no fue una tormenta de pasión, sino el lento y silencioso florecimiento de una flor del desierto. Estaba en los pequeños gestos, en la forma en que él le dejaba la parte más tierna de su carne, sabiendo que ella aún luchaba con la comida. En la forma en que ella usó hilo de su propio vestido para remendar un desgarre en su túnica de cuero. Era un amor nacido no de la atracción, sino de la comprensión, la empatía y el profundo reconocimiento de que cada uno había encontrado en el otro un refugio seguro inesperado. Eran dos supervivientes de mundos diferentes, que juntos se salvaban mutuamente. Un explorador regresó al campamento al anochecer, con su caballo cubierto de espuma y los ojos abiertos de terror. La noticia que traía cayó sobre la comunidad como una piedra. Una columna de caballería del ejército estadounidense, compuesta por más de 50 hombres, avanzaba rápidamente, y a la cabeza, montado en un imponente semental negro, iba Thomas Reed, con el rostro de una determinación vengativa. Siguieron el cauce principal del río, la fuente de agua de la tribu, que se hacía cada vez más superficial con el calor implacable. No se trataba de una patrulla rutinaria, era una cacería, la sensación de una trampa cerrándose, de un mundo que se hacía pequeño e insalvable, era una presencia física y sofocante en el aire nocturno. De inmediato, los ancianos y guerreros se reunieron en la tienda del consejo. El aire estaba cargado con el humo de las pipas ceremoniales y la tensión de un destino inminente. El plan que surgió evocaba incontables batallas pasadas. Una emboscada frontal en la sección más estrecha del cañón que tenían delante. Era una estrategia nacida más del orgullo y la desesperación que de la lógica. Lucharían con honor, morirían con valentía y se llevarían consigo a tantos soldados como pudieran. Cuauhtémoc objetó, con una voz grave y retumbante de protesta. Sabía que sería una masacre, un sacrificio noble pero fútil, que dejaría huérfanos a los mismos niños que habían jurado proteger. Pero sus súplicas de prudencia fueron recibidas con miradas duras. Para algunos, cualquier cosa menos que luchar hasta el final era cobardía. Fuera de la tienda, Isabela oía las voces alzadas. Sin embargo, su mente no estaba en la guerra. Estaba a kilómetros de distancia, de vuelta en el porche de su antigua casa. Revivió las incontables horas de aburrimiento, los años que había pasado contemplando el paisaje, no por placer, sino porque no había nada más que mirar. Y entonces, una imagen emergió de la niebla de su memoria, nítida y vívida. Una hilera de mezquites y álamos, más verdes que el resto de la vegetación, que se alejaba del río y descendía por las laderas rocosas. Un patrón que su ojo, monótonamente entrenado, había memorizado. Un patrón que, como le había enseñado su abuelo botánico de niña, anunciaba la presencia de agua subterránea. Un sendero oculto. Su corazón empezó a latir con fuerza contra sus costillas. La voz de su esposo resonó en su cabeza. Tus fantasías son infantiles, Isabela. El miedo a hablar, a ser ridiculizada, a equivocarse, era una fuerza física que la paralizaba. Pero entonces vio, a través de la rendija de la tienda, los rostros de los guerreros, sombríos y resignados a la muerte. Vio a la pequeña Nalin, durmiendo plácidamente, ajena al destino que se le estaba decidiendo. La imagen de esa niña inocente fue la chispa que encendió su coraje. El miedo a su aniquilación se volvió infinitamente mayor que el miedo a su propia voz. Respiró hondo,
apartó la solapa de la tienda y entró. Un silencio de asombro invadió al consejo. Todas las miradas se volvieron hacia ella, con una mezcla de ira e incredulidad ante su audacia. Un guerrero mayor escupió al suelo con desprecio, pero la Isabela que estaba allí no era la misma que se había caído del caballo. No se inmutó. Mantenía los hombros erguidos y la barbilla en alto. Miró directamente al anciano jefe, y su voz, al hablar, no era el susurro del pasado. Era clara, firme, y resonaba con una autoridad serena que sorprendió a todos, incluso a ella misma. «No deben luchar contra ellos aquí», dijo. «Hay otro camino, un camino de vida, no de muerte». No hablaba de emboscadas ni de tácticas de batalla. Hablaba de la tierra, de la vida. Con asombrosa precisión, describió las sutiles señales que había memorizado durante sus años de silencioso cautiverio. Donde los árboles más verdes crecen lejos del río, explicó, dibujando sus palabras un vívido mapa en el aire, hay agua fluyendo bajo tierra, un río oculto. Corre hacia el oeste, hacia las profundas gargantas donde los caballos de los soldados no pueden pasar. Siguen el río moribundo. Nunca pensarían en buscar un río vivo donde el agua no se ve. Su sabiduría no era la de una guerrera, sino la de una prisionera que había aprendido a leer las paredes de su celda. El escepticismo en la tienda era palpable. Confiar en la palabra de una mujer blanca, la esposa del hombre que los guiaba a la muerte, parecía una locura, una trampa evidente. La tensión estaba a punto de estallar cuando Cuauhtémoc dio un paso al frente, de pie junto a ella, como un escudo humano contra su desconfianza. Se dirigió a los ancianos con voz llena de respeto, pero firme en su convicción. «Rezamos al Gran Espíritu por una señal, por un nuevo camino», declaró en voz alta. «No nos envió a otro guerrero a morir. Nos envió una nueva voz para enseñarnos a vivir. Debemos escuchar». Sus palabras, su fe inquebrantable en ella, fueron el peso que inclinó la balanza. Era el más valiente de sus guerreros, el más devoto de su pueblo. Su apoyo le dio a la improbable estrategia de Isabela la credibilidad que le faltaba. Tras un largo y pesado silencio, el anciano jefe, el mismo que la había mirado con tanto desprecio, fijó su mirada en Isabela, y por primera vez la vio no como una enemiga, sino como el instrumento de un poder superior. Asintió lenta y deliberadamente. La decisión estaba tomada. Abandonarían la gloria de una muerte segura para abrazar la incierta oportunidad de la vida. El cambio fue inmediato. El campamento, previamente paralizado por la desesperación, estalló en una actividad silenciosa y febril. Las familias empacaron sus pocas pertenencias, los cascos de los caballos se cubrieron con telas y la tribu entera se preparó para desaparecer en la noche como fantasmas. Mientras caminaba junto a Cuauhtémoc, ya no un seguidor, sino un guía, Isabela sintió una profunda transformación. El miedo que la había definido durante tanto tiempo se había disipado, reemplazado por una serena y poderosa sensación de propósito. No solo había encontrado su voz, la había usado para torcer el rumbo del destino y guiar a un pueblo de regreso del abismo. ¿Disfrutaste esta historia? Dale a me gusta y suscríbete al canal. Seguimos con el video. Guiados por el recuerdo de Isabela, viajaron durante 2 noches bajo el manto de estrellas, una caravana silenciosa avanzando por un camino desconocido en cualquier mapa. Y entonces lo encontraron. En una pequeña cuenca rodeada de rocas antiguas, burbujeaba un manantial cristalino, dando vida a un oasis secreto de hierba verde y árboles frondosos. El sonido del agua corriendo era la música más dulce que jamás habían escuchado. Un suspiro colectivo de alivio y gratitud recorrió a la tribu. No era solo agua, era vida, era un futuro. En ese momento, Isabela dejó de ser la extraña, la mujer blanca. Se convirtió en
la que habla a la tierra, la guía cuya voz los había salvado. Al ver a los niños reír y jugar en el agua, sintió una sensación de pertenencia tan profunda que borró por completo los recuerdos de su jaula dorada. Los meses se convirtieron en estaciones. La pálida y encogida Isabela desapareció, reemplazada por una mujer forjada por el sol y la sabiduría. Su piel adquirió un tono dorado, y su cabello, ahora suelto en una trenza práctica, relucía bajo el sol de Arizona. La mirada vaga y atormentada en sus ojos fue reemplazada por una claridad y una calma que emanaban de su interior. Se movía con la confianza de quien conocía su lugar en el mundo. Pasaba sus días aprendiendo los oficios de las otras mujeres, curtir cuero, moler maíz, encontrar hierbas medicinales, y a cambio les enseñaba lo que sabía sobre el mundo del hombre blanco, ayudándolas a anticipar amenazas y comprender la mentalidad de sus enemigos. No regresó a su antigua vida, construyó una nueva, mucho más plena, desde cero. Su vínculo con Cuauhtémoc se profundizó en una alianza de almas, un liderazgo compartido que se convirtió en la nueva columna vertebral de la tribu. Eran dos mitades de un todo. Él, la fuerza de la tradición, la sabiduría de la tierra y la valentía del guerrero. Ella, la visión estratégica, la comprensión de un mundo exterior hostil y una voz que aportaba una perspectiva inesperada. Su amor era un río subterráneo, silencioso pero poderoso y constante, que nutría todo a su alrededor. Juntos, eran un símbolo viviente de que la unión de mundos diferentes, basada en el respeto y la comprensión mutua, podía crear una fuerza mayor y más resiliente que cada una de las partes por separado. Finalmente, les llegaron noticias del otro mundo a través de comerciantes nómadas. Hablaban de un granjero rico y poderoso llamado Reed, cuya búsqueda de su esposa, secuestrada, se había convertido en una historia de fracaso y humillación. Él y su caballería solo encontraron un campamento abandonado y un río seco. Su rastro se había desvanecido como humo entre las rocas. Thomas Reed regresó a su vasta y silenciosa mansión derrotado. Con su autoridad empañada y su orgullo hecho trizas, Isabela escuchó la noticia sin un atisbo de triunfo, solo con una distante compasión por un hombre tan pobre de espíritu que su única riqueza era el poder que ejercía sobre los demás. Su libertad no residía en su derrota, sino en su propia y gloriosa ascensión. La escena final la encuentra sentada en círculo con los ancianos de la tribu, con voz serena y segura, parte esencial del consejo. Cuauhtémoc la observa desde lejos, con una sonrisa de profundo amor y admiración en el rostro. Les cuenta una historia a un grupo de niños atentos, la historia de una mujer fantasma que vivía en una casa silenciosa, que un día se perdió en el desierto y descubrió que su voz, enterrada durante tanto tiempo, tenía el poder de hacer florecer la tierra. En ese momento, no solo cuenta una historia, teje su propia leyenda en la historia de la tribu, asegurando que su viaje del silencio a la sabiduría jamás sea olvidado. Concluye la historia mientras el sol poniente tiñe el cañón de tonos naranjas y morados. Mirando a los ojos brillantes de los niños, les ofrece el último regalo, la moraleja de su vida transformada. Recuerden, dice, con un susurro que lleva el peso de una verdad duramente aprendida: un hogar no es un lugar que te dan, ni paredes que te protegen. Un hogar es el lugar donde tu espíritu finalmente se deja escuchar. La cámara enfoca su rostro, ya no pálido ni apagado, sino radiante de paz y fuerza. Su transformación es completa. Por fin está en casa. ¿Encontró alguna vez un gesto de bondad que cambiara una vida? Dona un corazón si crees que el amor es más poderoso que cualquier riqueza. Suscríbete para leer malas historias sobre segundas oportunidades. Comenta: el amor no es precioso,
si también crees en la bondad humana. 10 años después, el mundo exterior había cambiado drásticamente, pero en lo profundo de las montañas, la comunidad de Cuauhtémoc no solo sobrevivió, sino que prosperó en su santuario oculto. Isabela, ahora de 40 años, llevaba el tiempo no como una carga, sino como un manto de sabiduría. Las finas arrugas alrededor de sus ojos eran producto de la risa y los largos días bajo el sol, y su cabello, ahora con mechas plateadas, lucía trenzas adornadas con cuentas de turquesa. Ya no era Isabel Larrit. Para quienes la amaban, era conocida por un nombre que contenía toda su historia: Tzinateni, la que habla a la tierra. El fantasma de la hacienda se había convertido en el espíritu guardián de ese valle secreto. Su legado más importante quedó sembrado en la siguiente generación. La vemos sentada a la sombra de un álamo, enseñando a un grupo de niños. Entre ellos se encuentran sus 2 hijos con Cuauhtémoc, cuyos rostros son una hermosa fusión de sus 2 mundos. Les enseña a no leer cuentos, sino mapas. Tanto los mapas topográficos del ejército de los Estados Unidos, capturados en una incursión, como los mapas mentales de la tierra que los apaches llevan en el alma. Con voz tranquila y segura, les muestra cómo la sabiduría de ambos mundos es esencial para su supervivencia, enseñándoles estrategias que combinan de forma única el conocimiento ancestral con una profunda comprensión de su enemigo. Cuauhtémoc se acerca y se sienta a su lado, colocando con orgullo una mano sobre el hombro de su hijo mayor, quien observa a su madre con admiración inquebrantable. El ciclo se había completado. La voz que había sido sistemáticamente silenciada en una mansión opresiva era ahora la voz que moldeaba el futuro de una nación. La maestra que armaba a la siguiente generación con la herramienta más poderosa de todas: el conocimiento. El susurro que una vez temió pronunciar se había convertido en el eco de la esperanza. Un puente perdurable entre 2 mundos que, mediante un milagro de amor y valentía, había asegurado la supervivencia de su pueblo. La verdadera fuerza no residía en gritar, sino en ser finalmente escuchada.